Finalmente cambio de gobierno. Muy gratos. Tiempos interesantes, Pedro. Muy interesantes porque están llenos de buenas señales, de señales positivas, de buenas evidencias, pero también como en todo hay sombras y hay nubarrones y se ven tormentas por allá lejos, pero Empecemos por las buenas señales. Que esta coyuntura llena de pugnacidad, llena de incertidumbre, ¿qué buenas señales te ha dado? mira, hay tres señales muy potentes que son como un balance muy positivo. Primero, este es un país que se está reinstitucionalizando. La gente descubrió después de 4 años de gobierno lo importante es que eran los jueces, pero sobre todo los jueces descubrieron lo importante que era ser buen juez. Las Fuerzas Armadas, ¿no? El papel que juegan en la democracia. Que un ministro de Defensa salga como ministro de Defensa a garantizar que, primero, respaldar la elección y el sistema de elección y garantizar que él va a tomar posesión del cargo es. eh, Tercero, el diálogo político. Es un diálogo que es tremendamente duro, estamos en una situación de tensión y tal, pero en medio de eso aparecen reguladores, ¿no? Que hacen que las personas dialoguen. Eso que pasó en el Congreso, en la elección del Congreso, fue muy interesante, porque dos partidos, dos organizaciones tan distintas como el Centro Democrático y el Partido Histórico coincidieron en un punto y no tuvieron problema en votar juntos. No quiere decir que es que hubo un acuerdo y entonces se reunieron Ni que cambiaron de ideología. No, 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 no. No, cada uno respondiendo a su necesidad y a su coyuntura se encontró y no tuvo problema. Iván Cepeda a demostrar el voto por un uribista, que eso era un poco impensable hace unos meses. Y el último punto, que es como el colofón, es que hoy el país, la gente tiene conciencia que las instituciones son más fuertes y tienen más confianza en eso. Los empresarios tienen más confianza, los ciudadanos tienen más confianza, los jóvenes tienen más confianza. Una sociedad más politizada, la gente está más metida, la polarización tiene en la dimensión buena es que se transparentó la política, la gente que es de derecha y los de izquierda, de izquierda. Y esos son como señales positivas de un país con instituciones. Vamos a mirar eso que quiere decir hacia adelante, pero quiero detenerme un poco en lo que quiso decir hacia atrás, hacia el gobierno de Gustavo Petro y en concreto su final. El presidente Petro, ya cuando salga esta entrevista, expresidente Petro, sale en medio de escándalos de corrupción, lo sabemos todos, pero además con una bandera antiinstitucional que es alarmante y dramática. Primero, desconociendo la legitimidad de Abelardo de la Espriella. Segundo, diciendo que es el jefe de la mitad de los colombianos. Esa frase me parece tremenda y amerita una reflexión. Pero tercero, en un tuit muy largo al comienzo de esta semana, pidiéndole a la gente del suroccidente del país, organizándose en milicias populares y una especie de brigadas libertadoras o algo parecido, todo ese ruido antiinstitucional, ¿qué te dice? Mira, me dice que, curiosamente, en un gobierno que quiso desinstitucionalizar, el balance final es que las instituciones fortalecieron. Se fortaleció el equilibrio de poderes, el Congreso le gana al presidente de la República una elección de presidente del Congreso, las instituciones se juegan, los alcaldes y gobernadores sostuvieron este país que durante 2 años y medio, 3 años no tuvieron ministros y quien asumió esa tarea. Entonces lo curioso es, ese finalmente el balance es el balance de que él trató de desinstitucionalizar y el país se reinstitucionalizó. Creo que es es el peor de los resultados que tuvo Gustavo Petro, ¿no? Es un poco como en el Quijote cuando el Quijote le dice a Sancho, ladran, luego cabalgamos. Es decir, todo ese ruido antiinstitucional lo que muestra es fortaleza institucional. Sí, es exactamente eso. Hubo en el caso de Jamundí, por ejemplo, varias decenas de bombas, carro bomba, bicicleta bomba, etcétera, Jamundí que estallaba, y la gente no entendía por qué.
Y lo que se entendió después estallaba porque el ejército le estaba dando muy duro a los narcotraficantes y al narcotráfico. Había institución, ¿no? Claro, la apariencia era que no, que es que los están dando, no. Era un poco de apariencia, pero esa desinstitucionalización terminó en mayor institucionalidad que para... Si Petro dice, yo soy el jefe de la mitad de los colombianos, a ti como analista político, ¿a qué te suena esa frase? A mí me encantaría, voy a hacer unos cursos en psiquiatría. El poder saca lo mejor de las personas y también saca lo peor. Y el poder puede sacar a la gente de sus puntos de equilibrio. Yo creo que el poder presidencial sacó a Petro y lo puso en una órbita que no es de este mundo. No es de este mundo de racionalidad, de pensamiento, etc. Él se cayó en un mundo que era imaginario, se inventó el mundo, su entorno, ¿no? Pasa lo que pasa con los consumidores de sustancias y los codependientes, que ese es un tema que trabajan ellos mucho, las personas que atienden las dependencias. Cuando hay un dependiente fuerte de alguna sustancia o alguna cosa, se hunde el personaje y la familia se vuelve codependiente, lo cierra, trata de protegerlo, trata de sacarlo, etc. Y en eso se va hundiendo también. Y yo creo que hubo muchas personas en el entorno del presidente que se fueron codependientes y se fueron hundiendo con él. Y el hundimiento fue duro. Y yo creo que él ya llegó a un punto como de desconexión de la realidad o de desconexiones parciales de la realidad. Decía cosas absurdas. El decir que él es el jefe de 12 millones de colombianos, pues no es una cosa más que una especie de sueño que tuvo por ahí cabalgando en Un delirio de grandeza. un delirio. Sí, ese fue un gobierno de delirios, escándalos y persecuciones. Pedro, la izquierda y el pacto histórico enfrentan una coyuntura muy interesante porque por una parte políticamente están, de acuerdo con ciertos parámetros, en su mejor momento de los últimos 80 años, es decir, una votación muy fuerte en el Congreso, una presencia dentro de los contratos estatales, etcétera, etcétera, para lo bien o lo malo que eso pueda significar, un acercamiento a amplios sectores de la población. Y nada de eso lo había tenido en las últimas décadas la izquierda. Pero la situación paradójica es que su líder natural, su caudillo, su aglutinante y su motor tiene esos rasgos peculiares, por decirlo menos, que tú acabas de mencionar. ¿Para dónde va el pacto histórico y para dónde debería ir ante esa coyuntura de que le dé todo a un jefe errático, visceral y que probablemente se esté diluyendo como figura política? Hay una cosa curiosísima, es que yo creo que el pacto histórico está viendo una paradoja terrible. El del pasado, la izquierda siempre tuvo muy buenos dirigentes y era una gran cantidad de dirigentes, ¿no? Y era gente de Carlos Gaviria y gente preparada, con sentido de Estado, con alcance, con tal. Y tenía muy pocas bases las construcciones que fueron haciendo. La sociedad fue conduciendo más y todo este proceso de polarización fue conduciendo a que la gente se fuera definiendo. Y hay mucha gente de izquierda que empezó a reconocerse con la dificultad de que el pacto histórico o la izquierda empezó a fortalecerse mucho en las bases, pero se fue debilitando en las cabezas. Fueron desapareciendo los líderes y empezaron a aparecer unos líderes que no tienen fondo, que no tienen alcance, no tienen dogma, tienen una serie de enunciados, tienen una serie de afirmaciones y posicionamientos que los muestran como izquierda, pero es gente que en el fondo es muy blandita, muy pandita en eso. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, tenía una muy buena expectativa y una buena visión de Iván Cepeda. ¿Qué pasó con Iván Cepeda? Entonces Iván Cepeda es un tipo con formación, con método para hacer las cosas, para trabajar, en fin. Y todo el mundo dijo, ese es un muy buen candidato. Pero yo creo que Cepeda se dejó arrastrar por el fenómeno Petro. Y el fenómeno lo arrastró. Y entonces en un momento va y le compra la tesis del fraude. Y ahí se empezó a enterrar. Y ya no pudo salir de ahí.
cayó como una especie de arena movediza, empezó a tratar de salir de ahí y realmente lo que hizo fue más hundirlo. Hoy Iván está desaparecido, no existe como líder. Cuando tú buscas líderes regionales, si hay dos, no hay tres. Y ese es el gran drama que tiene la izquierda. Tiene una gran cantidad de gente, tiene un bus lleno de gente, pero no tiene quien lo conduzca, entonces el bus está parado. Ahí Y a la luz de ese análisis, ¿cómo visualizas tú a Gustavo Petro dentro de 3 años y al pacto histórico dentro de 3 años? Yo creo que el gran drama del pacto histórico es tener como líder a Gustavo Petro, porque es una persona impredecible, es un líder personal individualista, él no es un colectivo. Es un caudillo. La gente va creando, son más lo que le crean al entorno que lo que realmente él es. Y el drama, yo creo que en 3 años va a estar en una situación judicial muy difícil y va a estar en otro escenario que yo creo que va a ser una cosa compleja. No le ve uno la sensatez, el reposo de estar pensando, de estar actuando, no, él cada vez es más reactivo y con respecto al pasado, a todos nos ha ido sorprendiendo. Durante 4 años manejó la agenda, sí, pero manejó la agenda. Tratan de inventar, pues, de dar unas explicaciones, ¿no? Que Gramsci y que Toni Negri. Yo creo que él perdió mucho el horizonte, quiso ser un gran líder intelectual y le faltó fondo para eso. ¿Tú crees que los problemas judiciales de Gustavo Petro se van a desarrollar en Estados Unidos o en Colombia? Yo creo que en ambas partes. Yo creo que ese es un tema que lamentablemente para el país, lamentablemente para él, sí, lo van a tener enredado en situaciones. No porque diga uno que haya sido un corrupto o alguna cosa, pero muchos de los vínculos que se generaron en el gobierno, muchas de las platas que se movieron en la campaña, muchos de los intereses que se fueron gestando, yo no sé si él estaba o no estaba comprometido, terminan amarrándolo por algún lado o presionándolo por algún lado, ¿no? Las discusiones que hay, y en eso el drama es que va a terminar amarrado por cosas que se fueron gestando en torno a su gobierno. Tenemos nuevo presidente y hay una situación también paradójica, con una oposición debilitada por la manera como su líder terminó su mandato, tan traumática, tan caótica. No obstante eso, el nuevo presidente tiene un margen de gobernabilidad relativamente magro sobre el que tiene que trabajar y mejorar. 2 preguntas. La primera, ¿cómo debería ser Abelardo de la Espriella para ampliar su gobernabilidad? Y la segunda, que creo que es concomitante, tú has hablado del espejismo del mandato popular y parece que el mandato popular es magro en todo caso, es débil en este caso. ¿Cómo ves la gobernabilidad de Abelardo? Mira, arranco por la segunda. Uno, en estas cosas nosotros, la tarea de estar analizando y de estar trabajando, Mauricio, nos toca mantener siempre una especie de conciencia crítica con respecto a quien esté en el gobierno, independientemente de lo que sea, de su sesgo, de sus cosas. Eh, Mira, uno de los problemas es que llevamos desde el año 2000 para adelante todo un proceso de personalización del poder, de desinstitucionalización del poder presidencial, que lo que ha ido es desbordándose y se ha vuelto el poder presidencial es el poder de la persona del presidente, no es una cosa institucional. Entonces, el poder presidencial empezó a transitar hacia que lo define su estilo, su carácter, sus prioridades. Es lo que diga el presidente, es lo que quiere el presidente. Está la señora del presidente, los hijos del presidente, los hermanos del presidente, y fulanito, ¿por qué está ahí? No, es que estudió con el presidente. Y fulanita, no, ya fue novia del presidente hace 50 años. Y tal, en fin, ¿sí? Entonces se volvió la presidencia personal y en esa presidencia desaparecieron las mediaciones, desaparecieron los partidos, desaparecieron las instituciones, desaparecieron los controles y empezó una relación muy directa, gobernante-gobernado, y ahí llegamos al caudillismo. El tema de Petro es que Petro nos despistó porque nos hizo pensar que el problema eran
era la persona, pero no las condiciones que hacen que lleguen personas así. Y son personas que son desconectadas de los partidos, desconectadas de esta cosa, con un ego tremendamente fuerte. Y ellos creen entonces que la elección le da es un título de propiedad sobre las instituciones. Un cheque en blanco. Y entonces ellos dicen, es que tengo el mandato popular. Fíjate que todo ese proceso llega a que Petro comienza a vociferar en las plazas. Yo tengo 11 millones de votos, yo tengo el mandato popular y eso me autoriza a hacer esto. ¿Sí? Y en ese sentido empezamos a todos a caer en el espejismo del mandato popular. Y es que el espejismo del mandato popular justifica que yo entonces soy el dueño de la institución. Y entonces los mecanismos de control, los mecanismos de regulación comienzan a desaparecerse, a debilitarse. Y ahí pasa una cosa muy fuerte y es que los presidentes dicen, yo no voy a despachar aquí o no voy a despachar allá, porque ellos son la presidencia. ¿Sí? No es la institución presidencial la que rige, sino es la persona que está investida la que asume ese poder. Y en ese sentido, entonces, nos hemos ido desplazando. La discusión con el nuevo presidente es la discusión de que yo me quiero posesionar en Cali, yo me quiero posesionar aquí o en una guarnición, y además quiero que esta institución sea un museo y quiero que... Mira, una institución en eso, un día no podemos decir que, ¿por qué no cerramos el Congreso y decidimos por acuerdo que vamos a legislar desde una cabaña en Taganga y el Congreso, y más bien dedicamos el Congreso a que sea un museo? No, no se puede. Las instituciones no solamente son las personas, son los símbolos y son las reglas de juego. Y esas reglas de juego están para regular el poder, para mostrar que tiene límites, pero sobre todo que son tradiciones que tienen que permanecer. Maquiavelo decía que las instituciones, los estados fuertes para sobrevivir exigían que sus instituciones fueran más fuertes que sus gobernantes. Y aquí estamos en una coyuntura en la cual los gobernantes son más fuertes que las instituciones. Los ministros, cuando llegan y se posicionan como ministros, creen que empiezan a tener problemas respiratorios, entonces ya empiezan a hablar inhalando y exhalando, ¿no? Calmados. Sí, ya calmaditos, todos. El poder es prestado, ¿sí? El poder es prestado. Un fiscal un día, cuando se iba a posicionar, me dijo, quiero que me des un consejo, me dijo con cierta suficiencia. Y yo lo asomé a la ventana y le dije, mira, todos estos carros, todos estos escoltas no son tuyos, ¿no? Están prestados. Cada vez que vas a tomar una decisión difícil, piensa en dónde está el fiscal anterior y el anterior. Porque la gente cree que es que tiene el poder y muchas de esas cosas lo que hacen es distorsionar y acabar con el sistema. Por eso hay un principio muy lindo que dice un profesor francés que se llama Guillerme, que dice, es que la democracia, ¿quién dijo que la democracia estaba para defender las libertades? No, la democracia está para controlar los apetitos antidemocráticos de los gobernantes y de los gobernados. Y desde esa perspectiva del consejo que te pidió alguna vez un fiscal recién posesionado, ¿cuáles serían las condiciones actuales del consejo que tú le das al presidente Abelardo del Espriella? Yo diría, mire, la gran tarea está, por un lado, en reinstitucionalizar el poder presidencial. La presidencia tiene que volver a ser el gran centro de producción de políticas y el gran centro de producción de orden. Hoy ya no existe, no hay información, no hay equipos técnicos calificados, no hay recursos financieros, todo está desmantelado y con eso no va a poder gobernar. A la oposición le va a quedar muy fácil en los próximos 4 años trabajar con un poder presidencial que tiene muy baja capacidad de producción. ¿Por qué? Porque Petro sí logró desmantelar la institucionalidad del poder presidencial. Algunas personas, Pedro, piensan que fue muy audaz y acertado de parte de Abelardo del Espriella la escogencia de José Manuel Restrepo como vicepresidente porque está implícita una división del trabajo. José Manuel hace
la reconstrucción institucional, la reconstrucción de los datos, la verificación de los papeles, los procesos, los organigramas. Y Abelardo hace política bombástica, política espectáculo, sin que ello sea ni mejor ni peor, sino un estilo de política. ¿Crees que eso funcionará o crees que es una ilusión? No, yo creo que esa es una de las buenas señales institucionales. El hecho de que esté José Manuel Restrepo en la fórmula presidencial va a ser una persona que no solamente mantenga los pies sobre la tierra del gobierno, sino que va a estar coordinando a los ministros, que era una tarea que se Abandonó. perdió. Fíjate que en el caso del presidente Petro no había quien coordinara a los ministros, ¿no? Entonces, esa tarea se fue perdiendo. Creo que José Manuel puede jugar ese papel importantísimo del gran reinstitucionalizador. Tiene la ventaja de haber estado ya en Hacienda, tiene la ventaja de haber sido ministro, entonces tiene la ventaja de eso. Y la otra cosa es que se descubrió él mismo, yo creo, como un gran apasionado por la política. Sí, impresionante. Se volvió un político que nos sorprende a todos y le echa discursos y se emociona y grita y tal. Y creo que puede jugar un papel muy importante. Sí, ese es un factor que lo hace uno pensar que el gobierno va a tener buenos resultados. Hay muchos temas complejos que los ministros van a tener que llegar y menos compromisos políticos y bastante más resultados institucionales. Volver a institucionalizar muchas veces va a ser tener que sacrificar ciertas cosas, ¿no? Pero finalmente es curioso desde cierta perspectiva que con un margen tan reducido en el triunfo de las elecciones, el presidente Abelardo del Espriella haya cazado una segunda pelea, ya no solamente con Petro, sino también con Álvaro Uribe. Tiene sus explicaciones. Se está peleando el liderazgo de la derecha, de cara incluso a las elecciones regionales del año entrante, pero tendrá capacidad de enfrentar peleas simultáneas en ambos frentes. Hay políticos en Colombia que son muy buenos políticos o gente que ha llegado a la política con mucho éxito, pero también es gente que no se equivoca en sus equivocaciones, que cuando se equivoca lo hace de verdad. Pelear con el centro democrático y pelear con el presidente Uribe es poner en riesgo toda su coalición de gobierno en el Congreso que se formó sin que él hubiera mediado ningún favor, sin que nada, simplemente el personaje llega y después de la victoria, entonces llega el Centro Democrático y llegan los que quieren apuntar y trabajar con él. Y llegó a 55, tener 55 senadores fijos sin problema, y ese es garantizar una mayoría. Esa mayoría entonces dependía de que esa suma, los 17 del Centro Democrático son muy importantes. Y pelear con ellos lo que hizo fue sacarlos del espectro de la votación absolutamente automática y los puso a pensar cada voto. ¿Sí? Entonces le vamos a apoyar las cosas en las que estemos de acuerdo y en las que no, y se volvió como una especie de fuerza independiente dentro de la coalición del gobierno. No, la pelea entonces tiene unas dimensiones que son complejas. Le nombra en el gabinete a Paola Holguín, que tenían dificultades en la salida del Centro Democrático. Nombra a Carlos Felipe Mejía, embajador en España, que era una persona muy crítica del presidente Uribe. No invita a Paloma Valencia a la posesión de la... En fin, hay un montón de señales que son pequeñas y hay peleas que son muy pequeñas. ¿Sí? Creo que, por ejemplo, en la gran apuesta que hizo él con De Luque, en una cosa, mira la cosa. Para la presidencia del Senado. Para la presidencia del Senado, lo llama Uribe y le dice, presidente de la Espriella, pero es que nosotros, para que considere el tema de apoyar a Honorio, y le contesta de la Espriella, es que yo tengo un compromiso personal, trae la presidencia personal, ¿no? Compromiso personal con él. Uribe le dice, no, aplácelo, en fin. Y eso termina llevándolo a una situación en la cual
los políticos que él había negado en campaña, los partidos que él había despreciado en campaña, fueron los que le pasaron factura diciéndole, tú necesitas tener un candidato, yo te lo apoyo, tranquilo. Te ponemos 60 votos, 58 votos. 3 días antes el viernes antes de la elección, que era el lunes, el gobierno estaba tranquilo porque tenía 58 votos o 60 votos o lo que le decían ellos. Y a la hora de la hora, la votación se definió a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, y se definió como se definía en los tiempos de oro del Congreso, en los discursos. El discurso de Petro dijo, hay que votar por esta vía, y después Andrés Forero, cuando hace la intervención, dice, bienvenidos, vamos a votar en esta vía, y se produce esa coincidencia. Y vamos a ver esa coincidencia en la votación de Contralor. Vamos a ver las coincidencias entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Ojo, no digo entre el petrismo y el uribismo, porque el uribismo el Centro Democrático va a transitar más allá de Uribe, igual el Pacto Histórico más allá de Petro. Y son dos fuerzas que van a permanecer muy, muy importantes, y en el Congreso van a plantearse una especie de agenda sobre lo fundamental. Va a ser muy interesante eso, y esa es otra de las buenas señales de futuro. Terminemos como arrancamos, Pedro. Buenas señales de futuro, por una parte, por otra parte, interrogantes e inquietudes. ¿Tu balanza hoy hacia dónde se inclina? ¿Hacia lo bueno o lo malo? No, mi balanza se inclina hacia lo positivo, sigo optimista. El tema fiscal es un tema que veo que no va a ser tan complejo su resolución, creo que tiene salidas, hay formas de salir, la banca internacional está muy dispuesta, todo el mundo está muy dispuesto. José Manuel ha sido clave. José Manuel ha sido muy, muy claro, muy eficiente en eso. Colombia va a entrar en un escenario geopolítico distinto, vamos a vivir una buena cosa. Entonces, yo creo que el futuro próximo es un futuro positivo. El país necesita, y los empresarios de este país necesitan señales que les permita levantar el pie del pedal del freno de las inversiones. Y este país tiene el pedal del freno ahí y está muy recalentado y se puede disparar. Las tareas grandes del gobierno, grandes. Uno, el problema de la reinstitucionalización de la presidencia. Dos, el tema de resolver ese problema de la ruptura de la cohesión social. Necesita el presidente salir del esquema de ser y asumir de verdad como la encarnación o la representación de la unidad nacional. Debe volver a unir al país en medio de la diferencia. Y una tercera cosa, el combate durísimo a la informalidad laboral, a la informalidad económica. Son las tres cosas como que nos pondrían en otra perspectiva. Una agenda sin duda desafiante, y ojalá una agenda a la que le esté parando bolas cualquiera de las dos mitades de ese gobierno, pero ojalá la mitad más tecnocrática del gobierno que nos está acompañando. Muchas gracias, Pedro, por haber estado en la entrevista reina del periódico El Tiempo. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien.